Muy buenos días. Hoy, en el día 138, leeremos los capítulos 34, 35 y 36 del segundo libro de Crónicas. De esta manera, daremos por terminado este libro. Comencemos. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat, Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey.
y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salún, hijo de Tilba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová:
poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado hacia el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Nesao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Nesao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla.
y no atendió a las palabras de Esaú, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre de Joacim, y a Joacás su hermano tomó Nesao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios
grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 34 aprendemos que necesitamos recurrir a la palabra de Dios diariamente. Necesitamos dejar que ella sea nuestro norte, nuestra lámpara, nuestra dirección. Que nosotros podamos establecer nuestros propios criterios de vida, no sobre nuestra opinión, sino sobre la palabra de Dios, para poder vivir seguros, quietos y reposadamente. En el capítulo 35 podemos ver que Dios nos muestra allí la importancia de que la palabra nos muestre cómo debemos hacer las cosas, ya que nos dice allí que desde el tiempo de Samuel no se celebraba la Pascua como la celebró el rey Josías. El rey Samuel dirigió al pueblo de Israel en 1117 a.C. y el rey Josías lo hizo en el 659 a.C. Esto indica que pasaron aproximadamente 450 años sin que el pueblo hiciera las cosas a la manera de Dios, celebrara la Pascua a la manera de Dios. Qué importante es que nosotros regresemos a los principios. Y esto solamente es posible si recurrimos a la palabra de Dios, como lo hizo el rey Josías. Y Dios nos hace esa pregunta a nosotros: ¿estamos dispuestos a regresar a los principios, o cuánto tiempo tiene que pasar en nuestra vida para que hagamos las cosas a la manera de Dios? Y en el capítulo 36 vemos como en muchos otros capítulos de la Biblia, Dios nos muestra con suficiente claridad la manera como Él obra. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios justo. Y podemos ver allí esas dos expresiones del amor de Dios. Esa misericordia en la que Él está amonestando continuamente a su pueblo para que se vuelvan a Él de todo corazón, pero que lamentablemente el pueblo no quiere escuchar su voz. Y la otra cara de su amor es esa justicia en la que en el momento en que nosotros decidimos vivir bajo la obstinación del pecado y nos burlamos de aquellos que nos guían al arrepentimiento, corremos el riesgo de que no haya más remedio y tengamos que vivir las consecuencias de nuestro pecado, que no es otra cosa que una vida de turbación, una vida de dolor y fracaso. Sin embargo, mientras tengamos vida, hay esperanza. Hoy Dios nos invita a que miremos a Cristo, a través de quien podremos recibir el perdón de pecados y la salvación eterna.
Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Despreciarás su gran regalo de salvación o lo valorarás? Feliz día y que Dios te bendiga.